Bueno, son y 5, así que vamos a dar comienzo. Bueno, antes que nada, mi nombre es Rodrigo Santamaría y quería darles la bienvenida a todos a esta primera entrega, esta primera sesión del webinar de Vaca Muerta que hemos titulado a la serie Explorando Vaca Muerta. Em, un poco darles la bienvenida a todos en principio, pero bueno, a todos aquellos que ya hayan utilizado SAR en el pasado, que hayan mandado tickets de soporte, puede ser que me conozcan, que ya hayamos tenido alguna interacción en el pasado. Em, para todos aquellos que son nuevos, que este es el primer acercamiento que tienen a Sara, también darles la bienvenida. Y bueno, más o menos las métricas indican que la cosa está mitad y mitad, así que nada, darles un afectuoso saludo y bueno, esperemos también tenerlos pronto para hacer soporte futuro. ¿Hay un micrófono abierto? No sé si pueden silenciar, por favor. Bueno. Un poco comenzando, sobre todo para aquellos que están acercándose a Sara por primera vez, vale la pena hacer una pequeña introducción general. Sara es un software que representa o busca ser una plataforma integral para poder hacer visualización, análisis, también crear nueva información a partir de, puede ser datos petrofísicos, datos de producción, mapas, etcétera. Tiene un abanico amplio de herramientas de visualización y análisis que podemos utilizar para hacer seguimiento de reservorios. En el contexto de la capacidad que tiene la herramienta para poder visualizar estos activos, tomamos la decisión de comenzar una serie de webinars donde vamos a estar analizando diferentes activos de alta prioridad. Vamos a empezar con Vaca Muerta, donde hemos decidido el webinar que corresponde completamente a Vaca Muerta, dividirlo en 4 sesiones de complejidad creciente. En esta primera sesión vamos a estar básicamente haciendo una introducción muy básica al proyecto, haciendo una introducción a todos los datos disponibles, los cuales todos vienen de los datos públicos de la Secretaría de Energía de Argentina. La idea es, en los webinars subsiguientes, ir aumentando un poco la complejidad de los análisis e ir mostrando también diferentes cosas que podemos visualizar en Sara que son de valor para analizar cualquier activo, pero en particular un activo con las características de vaca muerta, no convencional, marcado por pozos horizontales, etcétera. Bien. Primero que nada, ¿dónde se puede encontrar el proyecto? El proyecto es público, cualquiera puede acceder a él, puede descargarlo de nuestra página, que voy a mostrar rápidamente el caminito. Acá está nuestra página, vamos a recursos, descargas, y acá se puede encontrar el zip para poder bajar el proyecto Vaca Muerta. Dentro de este zip van a encontrar un archivo .db, que es el proyecto como tal, un conjunto de imágenes, que ahora en un ratito voy a explicar para qué son, y un archivo varx, que tiene algunas variables que son de utilidad para trabajar con cualquier proyecto de no convencional, que también voy a hacer un poquito un ejercicio sobre el final del webinar con estas variables para que vean un poco la utilidad. Un detalle importante a tener en cuenta es que este proyecto solamente puede ser abierto o puede ser utilizado por todas aquellas personas que tengan una licencia de Sara válida, y que tengan un proyecto, o sea, que tengan la versión de Sara 4 a partir de la versión 72. O sea, cualquier versión posterior a la 72 de Sara 4 se puede acceder al proyecto. No pueden accederse desde Sara 3, ni tampoco aquellas personas que, lógico, no tengan ninguna licencia, no van a poder acceder al proyecto. Bien, habiendo hecho esta aclaración, un poco una introducción para aquellos que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Santamaría, soy ingeniero en petróleo, más específicamente especializado en reservorios. Tengo experiencia más que nada desempeñándome en reservorios en la parte convencional, más que nada especializado en lo que sería la parte de IOR, de desarrollo de recuperación terciaria, y en la parte de no convencional tengo también experiencia más del lado operativo, de la parte de químicos, de reductores de fricción, biocidas, etcétera. Actualmente me estoy desempeñando en interfaces como ingeniero de soporte, por lo que estoy, digamos, al pie del cañón para cualquier duda o consulta que tengan sobre la utilización del software o del proyecto en particular. Bien, sin más preámbulo, charlemos un poco sobre el origen de los datos. Todos los datos vienen de la base de datos gratuita de Secretaría de Energía. Básicamente basamos la creación del proyecto en 3 tablas principales. Por un lado, todo lo que corresponde a los datos de completación, longitud. ¿Se escucha un micrófono abierto?
Sí, pueden cerrar, por favor. Bueno, como estaba diciendo, lo que serían datos de completación, esos, por ejemplo, longitud de rama horizontal, cantidad total de propante, cantidad total de líquido en la completación, todos esos vienen de la primera tabla de datos de fractura de pozos de hidrocarburos, lo que sería la posición de los pozos XY, los pozos nuevos, las producciones, tanto por formación como a nivel global yacimiento, vienen de la segunda tabla de producción de pozos de gas y petróleo no convencional. Y por último, las trayectorias que están cargadas en el proyecto como líneas, o sea, son simplemente proyecciones en planta 2D, no son trayectorias como las llamamos en Sara, vienen de la tercera tabla de trayectoria de pozos de Vaca Muerta. Entonces, acá un pequeño resumen de todo lo que está disponible en el proyecto. Está una representación fiel de todos los pozos que están bajo la clasificación. O sea, el filtro que hacemos es recurso no convencional y cuenca neuquina. Eh, Ese es como un prefiltro que hacemos. Después la posición XY, lógicamente, de boca de pozo, todos los atributos que vamos a ver en un ratito, las producciones, los datos de completación, algunas imágenes satelitales de fondo que están adjuntas en el proyecto, que ahora las voy a mostrar, trayectorias como líneas, como comenté, y otras líneas culturales como pueden ser los límites de yacimientos o los límites de provincias. Bien. Y por último, un poco una hoja de ruta para que más o menos sepan qué esperar, digamos, con estos proyectos con estos webinars, esta entrega de webinars. En la primera sesión vamos a estar haciendo la presentación del proyecto como tal, vamos a estar mostrando lo que está disponible, algunos cálculos básicos, pero no nos vamos a adentrar tanto en el análisis de los datos en sí, es simplemente una introducción. En la segunda sesión vamos ya a hacer uso de algunas variables calculadas más complejas y crear algunos tableros y reportes, recrear algunos tableros de Secretaría de Energía, hacer algunos reportes capaz un poco más interesantes, como por ejemplo, por dar un ejemplo, longitud de rama promedio de un determinado operador a lo largo de los años, por ejemplo, y graficar eso, además de reportarlo. Em, y en la tercera sesión vamos a estar trabajando más que nada en las diferentes formas de estandarizar la información, la producción. Acá vamos a enfocarnos un poco más en las variables que ya vamos a usar un poquito hoy en el webinar, en esta primera sesión. Y también vamos a enfocarnos en las otras formas en las que se puede estandarizar la producción, como cálculos estadísticos de producción. Y por último, en la última sesión, nos vamos a enfocar en flujos de trabajo específicos de no convencional, en la ventana dedicada de no convencionales de SARA 4, que básicamente pueden ser pozos tipo calculados a partir de pozos estadísticos, pozos tipos a partir de Monte Carlo, y bueno, hacer algunos ejercicios ya más específicos de análisis de no convencional y análisis declinatorio. Bien, eso sería un poco la hoja de ruta que vamos a seguir con estas entregas. Importante aclarar que además del proyecto en sí, que estamos entregando, que ya está disponible, digamos, al final de cada webinar vamos a hacer también entrega de las plantillas, variables, todo, digamos, todo lo que vayamos usando en el webinar para que ustedes puedan recrear fácilmente en sus proyectos lo que vamos trabajando. Así que bueno, es un poquito a modo de introducción. Y ahora vayamos sí al proyecto. A ver, disculpen, sería ahí. Bien, al proyecto. Entonces, bien, acá tenemos entonces el proyecto Vaca Muerta. En primer lugar, como pueden ver, acá tenemos lo que sería la posición de todos los pozos y están representados todos con atributos estáticos. En este caso estoy representando lo que sería la concesión de cada uno de los pozos y las referencias del lado izquierdo. Una aclaración importante que vale la pena hacer con respecto a este proyecto que estoy mostrando yo en el webinar es que em, en aras, digamos, de mantener la anonimidad de los datos y no estar haciendo análisis que sean demasiado delicados con la información, sobre todo lo que requiere interpretación, que seguramente en las últimas entregas vamos a hacer más, vamos a estar utilizando un atributo que está particularmente creado en este proyecto de webinar, que está disponible solo en este proyecto, que es la concesión igual, pero anónima. Es decir, va a estar con concesión 1, concesión 2, concesión 3. Ustedes en sus proyectos van a tener esta variable que va a mostrar los verdaderos datos, o sea, las verdaderas concesiones, y aplica también para operadores y aplica también para yacimientos. O sea, por ejemplo, yo acá en operador tengo todos los operadores anónimos y
ustedes en su proyecto de vaca muerta, el que está para descargar, van a tener este que tiene los verdaderos operadores, o sea, el verdadero nombre de cada uno de los operadores, y lo mismo aplica para los nombres de pozos. Si ustedes ven acá, yo acá abro grupo selección y tengo todos los pozos anonimizados. Pozo 1, pozo 2, pozo 3. Ustedes van a tener los nombres verdaderos de los pozos, los nombres reales, en el proyecto que compartimos. Bien, volvamos entonces a concesión y bien, un poco hagamos un repaso de los atributos que están disponibles. Son todos los atributos propios de, voy a hacer un poquito de zoom, todos los atributos propios de capítulo cuarto. Acá podemos ver que tenemos, por ejemplo, bueno, concesión ya lo mostré. Cuenca, habíamos dicho, bueno, hay un prefiltrado, entonces todos los pozos corresponden a la cuenca neuquina. Lo mismo va con el tipo recurso. Subtipo, bien, subtipo recursos, si está la división de shale y tight. Acá podemos ver que se clasifican los pozos según si son shale o tight. Operador lo mostré. Provincia, o sea, acá podemos ver al norte Mendoza y al este Río Negro, principalmente obviamente todos de Neuquén. Su clasificación, acá si los pozos son de exploración, de desarrollo, exploratorios avanzados. Acá lo que sería tipo recurso, como les comenté, solamente está filtrado por no convencional. Tipo estado, que sería extracción efectiva, pozo abandonado, pozo en reparación, el estado en el que está hoy. Y ahí vale la pena hacer dos aclaraciones muy importantes. Primero, que el proyecto como tal está sacado, digamos, con datos en crudo del capítulo cuarto. O sea, estos datos pueden tener errores de carga o algunos problemas, digamos, durante la carga de los datos en capítulo cuarto, que se hace por parte de las distintas operadoras. Puede haber algún error, algún dedazo. Nosotros hacemos alguna validación muy mínima, pero en realidad la mayoría de los errores de validación pueden llegar a pasar. Por ejemplo, si un pozo tiene al revés latitud y longitud, sí lo filtramos, pero si hay cosas más detalladas, digamos, el proyecto puede llegar a tener otras cuestiones de validación. O sea, los datos son tan buenos como los que están cargados, básicamente. Y otra cosa muy importante que aplica, por ejemplo, a estos estados o a los datos de producción, es que el proyecto que hoy está subido tiene su corte de datos en enero de 2026. O sea, todos los datos del proyecto están actualizados hasta enero de 2026. Lo mismo los estados, lo mismo lo que sería producciones. Bien. Después también tenemos, por ejemplo, el tipo de extracción, pozos con surgencia natural, con bombeo mecánico, etcétera. Y bueno, tipo pozo es otra clasificación, si es gasífero, si es petrolífero. Y lo que sea yacimientos, que como les comenté, en este proyecto está anonimizado y ustedes van a tener este que es el que realmente tiene los yacimientos reales cargados. Hay un atributo más de ventana de fluido que ahora voy a mostrar un poquito más en detalle qué es. Pero bueno, eso sería un poco un repaso de todos los atributos disponibles. Además de atributos, como comenté, también están las líneas cargadas. Acá en líneas, si hacemos un poquito de zoom, y muestro las líneas de trayectorias, van a poder ver que están todas las trayectorias cargadas como un polígono. Y también, bueno, lo que les comentaba, tenemos lo que serían las líneas culturales correspondientes a áreas, áreas de exploración que están un poquito en la zona exterior. Exploración, como decía, ahí se ve que se sacan. Yacimientos también. Y después las líneas correspondientes a los límites de las provincias. Además, están las líneas de los polígonos correspondientes a la ventana de fluido, que ahora en un momento les voy a mostrar de dónde vienen. Bien, eso sería respecto a las líneas disponibles en el proyecto. Además de esto, también tenemos lo que serían las imágenes satelitales, que acá, como les comentaba, están directamente en el propio zip, o sea, en el archivo para bajar, van a encontrar el DB, el punto DB, que es el proyecto como tal, y van a encontrar también las imágenes, que son las imágenes de fondo. Em, bien, voy a marcar acá imagen satelital. Como pueden ver, una de las imágenes satelitales que tenemos disponible es la de las áreas de la cuenca neuquina. Acá está bueno para poder hacer un poquito de zoom y ver que efectivamente corresponde, digamos, las áreas a lo que nos indica el mapa de fondo. Y además del mapa de fondo o la imagen de fondo de áreas, también tenemos una de madurez, que esta nos muestra un poco la evolución de la reflectancia de vitriminita a lo largo de la cuenca. O sea, lógicamente lo más maduro está en la parte central.
y también tenemos un mapa de fluidos, una interpretación de un mapa de fluidos, donde acá tenemos gas seco en la parte interior y luego va, o sea, va en las distintas ventanas hasta llegar a petróleo negro. Tenemos otra interpretación de la ventana de fluidos, que es la que utilizamos para los polígonos, que es la de este mapa de fondo, que acá podemos ver también lo mismo, tiene gas seco, gas húmedo, gas y condensado, petróleo volátil y petróleo negro. Bien, lo que hicimos, a modo de darle un poquito más de valor al proyecto, es a partir de este mapa de fondo, de esta imagen de fondo, picamos básicamente lo que serían los polígonos. Los voy a marcar. Petróleo negro, petróleo volátil, gas y condensado, gas húmedo y gas seco. Y voy a apagar un minuto el mapa de fondo, así podemos verlos claramente. Y acá tenemos los polígonos correspondientes a cada una de las ventanas de fluido que estaban en esa imagen de fondo, ¿sí? Entonces, Sara tiene una herramienta, acá en herramientas generales, que permite determinar a partir de un polígono un atributo estático, como los que estábamos viendo recién de yacimiento, de operador. Entonces, acá con el criterio polígonos, uno elige el atributo que quiere determinar, en este caso sería ventana de fluido, y elige las diferentes líneas que van a componer los enumerados del atributo: gas húmedo, gas seco, gas y condensado, etc. No me voy a poner a hacerlo ahora porque va a tardar unos minutos y no quiero perder tiempo en eso, pero sepan que este cálculo ya se realizó y está guardado en el proyecto. Entonces, cuando uno va a objetos, símbolos, y en los atributos elige ventana de fluido, ya cada pozo, hasta enero de 2026, tiene asignado su correspondiente ventana de fluido como un atributo correspondiente a su posición XY. Entonces, tenemos, acá si hacemos un poquito de zoom, podemos ver que tenemos el gas seco del lado izquierdo, y lo vamos avanzando: gas húmedo, gas y condensado, petróleo volátil y petróleo negro en la parte exterior. Luego, todos estos atributos los vamos a utilizar en las siguientes entregas del webinar para hacer diferentes análisis, diferentes tableros, tablero de ventana de fluido, y poder visualizar distintas cosas útiles. Bien, voy a sacar un segundo estos polígonos y voy a volver a como estaba antes. A símbolos estaba con sesión real. Bien, entonces retomemos acá. Bien, eso por el lado de, entonces, de símbolos, líneas e imágenes satelitales, estaría, atributos en realidad, estaría ya completo. Además de esto, como les comenté, también tenemos disponible en el proyecto lo que sería datos de completación de no convencional. Acá voy a abrir la ventanita. Esto puede tardar un segundo porque son bastantes pozos. El proyecto tiene 4.384 pozos más o menos al día de hoy, ¿no? O sea, lógico que cuando vayamos haciendo futuras entregas, futuras actualizaciones, vamos a ir teniendo cada vez más pozos. Bien, ahí está. Bueno, esta tabla, cuando uno recién la abre, va a mostrar todos los... O sea, es una tabla de doble entrada, básicamente. De un lado tenemos los pozos, los nombres de los pozos, que como les comentaba, en este proyecto en particular que estoy mostrando están anónimos. Ustedes van a tener los nombres reales de los pozos. Y muestra las variables de datos de completación. Sara, por defecto, muestra todas las variables que es posible cargarle a un pozo para que si uno quiere hacer edición o agregar datos, lo pueda hacer. Yo me quiero enfocar solamente en los que ya están cargados, así que voy a ocultar las columnas sin datos y vamos a ir a pozos un poquito más recientes que están más completos en datos. Bien, por acá. Bien, entonces acá podemos ver que cada pozo tiene cargada su rama horizontal, el número total de etapas, el propante total en toneladas, el fluido total en miles de metros cúbicos, la potencia de equipos de fractura y la capa principal a la que está referenciada la completación. Em, sí es importante aclarar que todos estos datos que están cargados después los vamos también a utilizar para crear diferentes reportes, para crear diferentes tableros. Entonces, bueno, todo esto van a ser útiles en las siguientes entregas. Importante aclarar que vamos a ver que, por ejemplo, en rama horizontal puede ser que haya pozos que tienen cero. A priori se entiende que esos pozos son verticales. Y también puede ser que haya pozos que tienen en blanco todo. Y esto es porque esos pozos, al menos en la última actualización que se hizo de los datos de completación,
no tienen, no están en la tabla, digamos, básicamente. Como puede pasar con estos tres que están acá. Esos, digamos, tenemos que dar por sentado que también o son verticales o son pozos muy viejos donde no se tienen datos. Así que bueno, puede ser que encuentren espacios en blanco acá. Bien, eso en lo que refiere a datos de completación. Bueno, por último, lo que sería producciones. Producciones. El proyecto, en el capítulo cuarto, la producción de los pozos no convencionales se sube a nivel formación. El proyecto tiene su estructura de capas y formaciones para reflejar esto. Si yo acá abro la estructura del proyecto, podemos ver que tenemos al nivel yacimiento, o sea que se refiere a todo digamos, todo el pozo completo, y después las diferentes formaciones. La producción está cargada a nivel formación. Así que si quieren pueden hacer análisis no necesariamente de los pozos completos, sino a nivel formación también se puede visualizar. Bien, habiendo hecho esa aclaración, voy a cerrar la ventana mapa y me voy a ir a producciones. Y vamos a trabajar un poquito en producciones. Bien, yo ya acá tengo una plantilla preparada para visualizar rápidamente los datos. Esta se la vamos a compartir ahora al final del webinar. Va a quedar subida en la página. Em, Bien, voy a empezar con producción vaca muerta. Y acá tenemos un gráfico de eje. Voy ya a seleccionar todos los pozos, la evolución de toda la cuenca. Como ven, tenemos 4.384 pozos. Y acá me está preparando el gráfico. Como les comentaba, este gráfico tiene tres ejes, donde en el eje izquierdo vamos a ver, bien, ahí está. Vamos a acomodar un poquito acá para que quede igual a la otra. Perfecto. Bien, como les comentaba entonces, el eje izquierdo corresponde a la cantidad de pozos activos. Esto es una variable calculada que básicamente lo que hace es, si un pozo tiene petróleo, agua o gas distinto de cero en una determinada fecha, lo considera como activo y Sara va reportando la cantidad de pozos activos en el tiempo. Podemos ver que claramente cada vez tenemos más pozos poniéndose en producción. La variable responde solamente a este eje izquierdo, que tiene su correspondiente referencia. Luego tenemos la producción de petróleo y gas, que también responde a este eje, a este de la izquierda del interior. Tenemos el petróleo en metros cúbicos día y el gas en miles de metros cúbicos día. El petróleo en verde vemos claramente una tendencia ascendente, mientras que el gas, en miles de metros cúbicos, se ve claramente la estacionalidad, sobre todo en los últimos años, donde los picos son correspondientes al invierno de todos los años, julio, agosto, y los valles son correspondientes a enero, diciembre, lo que sería el verano. Entonces ya acá podemos ver un poco la estacionalidad de la producción de gas. Bien. Entonces, y por último tenemos la producción de líquido, también en este eje, en metros cúbicos día, donde vemos también un incremento considerable acompañando la producción de petróleo de la producción de líquido. Como les comentaba, todos estos datos están actualizados hasta enero 2026. Iremos haciendo entregas subsecuentes del proyecto, donde iremos haciendo actualizaciones, incluyendo producción y pozos nuevos y datos de completación nuevos em, de fechas posteriores. Bien, acá un poco lo que les comentaba también, que lo que sería las variables se pueden pedir. Acá está todo pedido a nivel yacimiento, o sea que es el global de los pozos, pero si quisiesen, podrían hacerlo a nivel capa. Acá pueden ver que está desglosado a nivel objeto y nivel capa, es para poder pedir la de la formación activa en la botonera, de capas arriba. Bien. Entonces cierro acá un poco y por último, acá voy a hacer un pequeño ejercicio con unas variables de estandarización de producción de petróleo que adjuntamos también en esta primera entrega. Voy a hacer un ejemplo con una concesión específica. Me voy a ir a la concesión 84. Vamos a hacer un poco de filtros. Bien, voy a hacer un filtro por atributo estático y acá elegir concesión y voy a trabajar con la concesión 84. Estoy trabajando con la versión anónima, obviamente esta es una concesión que existe realmente como aparte, ¿no? Vemos que la concesión está conformada por 43 pozos actualmente, voy a ponerle a aceptar, y bueno, acá podemos ver un poco la evolución de la producción. Acá vemos que claramente es un activo principalmente petrolífero, con poca producción de gas, y que tuvo, digamos, el arranque de producción principalmente en 2022. Acá voy a hacer uso de otra plantilla que también le vamos a compartir. Esta es como de visualización de producción general. Voy a pasar a mostrarles
con estandarizaciones. Bien, perfecto. Bueno, acá tenemos lo que sería la estandarización, o sea, por un verde, la producción de petróleo que tuvo la concesión, ¿sí? Vemos que acá hay un pequeño pico al principio correspondiente a una producción de petróleo inicial, a un pozo que se perforó primero, y luego vemos que arranca en negro la curva estandarizada por, en este caso, 2.000 metros tengo marcada acá, y puedo ver también la de 3.500 metros. En las variables que les pasamos tenemos todo un abanico desde 1.500 a 3.500, estas dos que estoy mostrando es solo un ejemplo. Ahora bien, algo que seguramente les pase cuando trabajen con estas variables y que puede que les llame la atención es que por qué la estandarización en negro arranca recién en este año, en 2019, cuando yo ya tuve alguna producción previa. Y esto es porque ya la variable calculada desestima los pozos que no tienen longitud de rama horizontal. Entonces, esto me está dando un poco la señal de que hay pozos con longitud de rama horizontal o no cargada o cero que yo querría sacar de mi análisis. Así que voy a usar lo que sería un filtro de ecuación. Vamos a utilizar un filtro de ecuación para pedirle a Sara que de todos estos 43 pozos solamente tenga en cuenta los pozos con una longitud de rama horizontal mayor a 500, por ejemplo, 500 metros. Así que acá estoy eligiendo mi dato de completación y le voy a pedir, acá sería mayor a 500. Acá chequeamos que esté bien la ecuación, verificamos que estén bien las unidades, pedí 500 metros, está en metros, perfecto. Y vemos que de 43 pozos me quedan solo 26 pozos válidos en esta concesión en particular. Así que ahora hago clic con el nuevo filtro y ahora sí veo que estoy comparando, digamos, peras con peras, manzanas con manzanas y estoy viendo todos pozos horizontales. Acá podemos ver la estandarización con 2000 y la estandarización con 3500 con la variable calculada ya que está cargada en el proyecto. Bien, vamos a ahora hacer un ejemplo solamente con la estandarización a 2000 y acá fíjense que yo ahora estoy representando cada pozo que se va agregando o cada pozo que se añade, los 20 y pico que quedaron tras el filtrado, va a estar sumando su producción en la fecha en la que realmente está produciendo. Alternativamente, yo podría visualizarlo colocando a todos en T0 y viendo cómo, digamos, si todos los pongo en la misma fecha de arranque, cómo me queda la suma de esa producción. Eso lo voy a hacer yendo acá a eje X fecha y cambiando a T0 mensual. Y acá tenemos lo que se podría decir que es un pseudo pozotipo, donde veo la suma de la producción de todos desde el T0. Pero también me interesa más que ver la suma, ver el promedio. Así que acá voy a cambiar en el título del gráfico del formato suma al formato promedio petróleo. Y ahora sí tenemos la producción promedio estandarizada a 2000 metros de longitud de rama horizontal de todos los pozos horizontales de esta concesión, todos conectados desde su tiempo cero y vemos la producción promedio de todos ellos. Algo interesante que podemos hacer acá también es, así como tengo la curva de promedio acá, ver como curva de fondo todos los pozos componentes, o sea, la curva de cada uno de ellos en comparación al promedio. Para ello, voy a ir acá y voy a marcar rápidamente, voy a hacer el mismo filtro, concesión 84. Concesión 84. Y la ecuación la tengo que volver a escribir rápidamente. Vamos a hacerlo. Datos de completaciones, ramo. Ay, esperen que le erré variable. De no convencional, dato de completaciones. Ramo horizontal mayor, dijimos, a 500 metros. Acá vemos que las unidades están bien. Y me quedan los 26 pozos. Entonces yo ahora voy a visualizar cómo se ve esa producción estandarizada por 2500 metros. Perdón, por 2000. La variable era por 2000. Sí, por 2000 y vemos de fondo todos los pozos que componen la curva, ¿no? Estamos viendo en negro remarcada la promedio y luego podemos ver de fondo como una nube de puntos todos los componentes, todos los pozos que componen la curva general. Acá si yo lo voy a selección, puedo hacerle clic a cada pozo e ir viendo cómo evoluciona desde el T0 cada uno de esos pozos, ¿no? Incluso si veo alguno que me parezca que no es representativo por cualquier cuestión, lo puedo ya sacar y repetir el análisis. Bien. Los resultados que vemos de la curva general, obviamente podemos reportarlos acá. Y acá Sara nos va a mostrar
a la curva general de petróleo y la de cada uno de sus componentes, ¿no? Entonces tenemos un reporte que nos da toda la información, todo ya estandarizado, directamente desde la ventana producciones. Así que bueno, es un ejercicio simple, es un primer aproximación, perdón, pero quería un poco mostrarles este ejemplo de lo que podemos hacer con los que ya enviamos. Como les comentaba, en la próxima entrega vamos a ya entrar un poco más en profundidad, vamos a usar variables calculadas más complejas, vamos a hacer reportes, tableros, gráficos, eh, de bastante utilidad. Así que bueno, esto era un poco una introducción, una primera aproximación al proyecto. Y bueno, espero que yo estoy seguro de que los flujos de trabajo, los mejores, van a venir de ustedes seguramente. Nosotros un poco la idea es darles el material y orientar un poco en algunas cosas que nos parecen útiles. Pero bueno, sepan que ante cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, estamos en soporte Sara. Ahí Meli pasó en el chat la dirección de mail. Estamos disponibles para cualquier consulta o pregunta. Y bueno, la verdad que estamos muy ansiosos de poder ver a ver qué flujo de trabajo también surgen por parte de ustedes con todo este montón de información ya ordenada en Sara. Así que bueno, y para los que son nuevos, esperemos verlos pronto también ahí en Soporte Sara, haciendo también preguntas. Así que bueno, era un poco eso. Les agradezco por su tiempo y bueno, abrimos el espacio de preguntas. No sé si hay alguna pregunta, Meli, en el chat. Sí, justo estaba por responder, pero quizás lo puedes mostrar. Están preguntando si se puede tomar un promedio ponderado por la cantidad de pozos, que eso lo puedes hacer, bueno, con el formato ahí que pusiste por promedio por pozos. Sí, acá una aclaración importante que no hice. Cuando yo elegí el formato promedio PET, este promedio PET tiene en cuenta solamente los pozos, o sea, va contando, digamos, la cantidad de pozos productores de petróleo cuando producen petróleo. Este N pozos tiene en cuenta la totalidad de los pozos, digamos. Si en total había 26 pozos, va a sumar la producción en todo momento y dividirlo por 26. Este, en cambio, va a ir dividiendo en el mes que hay producción de petróleo, por la cantidad de pozos activos en ese mes. Entonces, este es un poquito más optimista. Si yo tomo este, probablemente, ven, se cae violentamente sobre el final, porque hay muchos pozos que en el mes, por ejemplo, 60, no tienen producción, pero siempre va a dividir por 26, creo que era en total. Entonces, se puede hacer. Ese sería el promedio que comentaba Meli. Te hago una consulta ahí para alguno de los pozos que están interviniendo en el promedio. ¿Se le puede editar un punto en donde hubo un cierre y está abajo el caudal? ¿Que no es representativo? Podés, digamos, directamente removerlo del análisis al pozo. Si es editar un punto, habría que hacerlo directamente desde declinaciones. O sea, ahí es en otra ventana donde está la funcionalidad de editar puntos. Ok. eh, Perdón, o en la ventana de no convencionales donde podés asignar los puntos como datos anómalos. Anómalos, exactamente, exactamente. Sí, Que esas dos también, ventanas las vamos a ver más a fondo en la última sesión, pero está bien, sí. Perdón, Meli. sí, sí, perdón, digamos, en las ventanas de no convencional podés definir los puntos como anómalos y esos puntos son como quitados del análisis y podrías hacer este mismo análisis también de, digamos, producciones en T0 en Overlay. Había una pregunta en el chat. Sí, ahí dices, buen día, ¿se pueden importar las variables calculadas a otro proyecto como para actualizar desde el Sahara que compartieron a mi proyecto particular? Sí, sí, justamente por eso las compartimos como un var X, o sea, un archivo .var X, que es un archivo de variables externo. Acá simplemente tenés que ir a importar, o sea, proyecto, importar. O sea, en tu propio proyecto, ¿no? O sea, acá en este proyecto ya están cargadas, pero en tu propio proyecto vas a proyecto, importar, variables, tiene que estar por acá, variables, y ahí te abre la ventanita para ir a buscar el .var X y lo puedes importar directamente y va a funcionar como en este mismo proyecto, con la misma lógica de estandarización. Lo que es la variable en sí la vamos a ver en más profundidad en la sesión 3, pero sí, sí, la respuesta es sí. Ok, gracias Rodrigo. Las calculadas también, ¿verdad? ¿No? Para sacarme la duda. Sí, 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 Sí. es lo mismo, es lo mismo, es lo Bueno, mismo. Lógico que las entonces, datos te van a llegar sin datos por defecto y las calculadas se van a calcular inmediatamente porque no dependen de que importes nada. genial.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Las otras preguntas que hicieron ya las respondimos directamente en el chat, que tenían que ver con los datos. Quizás, Rodri, vos me podés validar, preguntaron, bueno, con qué frecuencia vamos a actualizar el proyecto, eh, pero bueno, la frecuencia, la idea es que sea una actualización mensual, pero los datos van a estar actualizados a 40 días hacia atrás. ¿Puede ser, Rodri? ¿Está bien ese valor? Sí, sí, correcto. Ahí Eh, tomamos un criterio, es verdad, ahí tomamos un criterio por una cuestión de que en capítulo cuarto no se cargan las cosas ordenadamente, o sea, es como que los datos van cayendo en cualquier fecha del mes, pero nosotros para efectos de lo que es la importación necesitamos como ir teniendo los cierres del mes, por así decirlo. Entonces, el criterio que se tomó es solamente capturar datos que tengan más de 40 días de antigüedad. De tal forma de que si, por ejemplo, yo entro un 15 de marzo, por ejemplo, a actualizar, me va a completar todo lo que tenga más de 40 días, o sea, todo enero, pero no se va a meter a querer hacer cálculos de febrero que todavía es como que lo están llenando, básicamente. Entonces, bueno, se tomó un poco ese criterio para poder como asegurarnos de que vaya quedando en bloques la información, de mes a mes que vaya quedando en bloques. Perfecto, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, Rodri, capaz que podemos dejar acá y si tienen el contacto, si tienen cualquier duda o consulta, pueden escribirnos a sara@interfaces.com.ar y ahí podremos resolver cualquier consulta o duda que tengan. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y les agradecemos que hayan podido participar y los esperamos en las próximas sesiones. Que bueno, que las estaremos publicitando de la misma forma vía LinkedIn, así que bueno, estén atentos ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias a todos. Saludos. Gracias, saludos.